comentaba lo que terminamos de ver la clase pasada, el flujo, por ejemplo, tanto del ala como de la hélice. Si el flujo del ala impacta sobre el estabilizador horizontal, perdón, o el flujo de la hélice lo hace de la misma forma, generamos una fuerza en la cola, que es la flecha amarilla, generamos la fuerza necesaria para mantener el avión equilibrado, para que la flecha verde no gane y haga rotar el avión alrededor del centro de gravedad. Nos faltó ver un detalle respecto a la estabilidad longitudinal. Otro factor que tiene que ver con la posición de la hélice. La hélice, los motores tienen una línea imaginaria llamada la línea de empuje. Esa línea imaginaria nos indica hacia dónde va la fuerza de empuje, hacia dónde está orientado, si está inclinada, si va a derecha, si está centrada, va hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa línea de empuje es imaginaria e indica realmente ¿cómo se llama? La dirección en la que va el empuje. Cómo está colocada la hélice, cómo están colocados los motores en un avión. Hay aviones que, por ejemplo, de motor de reacción, si ustedes los ven de frente, van a notar que los motores están como viscos, no están derechitos, están un poquito inclinados. Sí se alcanza a ver. También en las hélices, en aviones de hélice, de eh, motores de pistón, motores alternativos, van a notar que también la hélice a veces no está, ¿cómo se llama? No está derechita, sino está un poquito inclinada. No son errores, así están diseñados, esas inclinaciones son adrede para generar ciertos fenómenos en la estabilidad, o se colocan, por ejemplo, encima del centro de gravedad para generar el fenómeno que vamos a ver ahorita. Imaginemos que tenemos el avión de hélice, tenemos el centro de gravedad, y la línea roja es la línea de empuje, es la dirección que sigue el empuje. Si se fijan, está alineado a la hélice. En estos casos, por ejemplo, apague su micrófono, por favor. Casos, en este caso más bien, la línea, si se fijan, está alineada con el centro de gravedad. Aquí todo está perfecto. Como está en la misma línea, esta fuerza de empuje no va a generar ninguna rotación. Están alineados, no va a pasar absolutamente nada. Todo es cielo azul, pajaritos, todo bonito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los diseños donde la línea de empuje ya no está alineada con el centro de gravedad? Que el centro de gravedad esté arriba, que el centro de gravedad esté abajo de la línea de empuje. La línea de empuje no se puede mover. Esa va a estar fija con la hélice. La hélice no se puede mover hacia arriba, hacia abajo, no se puede recorrer. El centro de gravedad sí se puede mover. Todo va a depender del peso distribuido en el avión, de cómo esté distribuido todo el peso. Entonces va a haber ocasiones donde el centro de gravedad no va a estar alineado con la línea de empuje.
Si se fijan, la línea de gravedad aquí está un poquito más arriba. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Al igual que lo que vimos la clase pasada, que el centro de presión y la fuerza del estabilizador van a generar una especie de palanca, como en una viga, en una columna. En este caso va a ser algo parecido. Imaginen en la parte de abajo que el centro de gravedad es nuestro pivote, nuestro centro donde va a girar algo. Recordemos, ustedes agárrense con el brazo estirado de un poste y empiecen a caminar hacia adelante. Van a empezar a girar alrededor del poste porque están agarrados de él. El poste es su pivote. El centro de gravedad es el pivote del avión y la fuerza de empuje, como no está alineado al centro de gravedad, va a generar una pequeña rotación en esta dirección. El avión va a empezar a rotar, va a empezar a hacer un cabeceo hacia arriba, justamente por esta diferencia entre el centro de gravedad y la línea de empuje. La mayoría de los aviones lo tienen, sufren este fenómeno por la posición en la que están los motores. Entonces, desde el punto de vista del diseño, desde que se empieza a diseñar un avión, todo este tipo de cosas ya se toman en cuenta y se diseñan los estabilizadores de tal forma que generen la fuerza suficiente para anular estas rotaciones. La fuerza amarilla que vimos del estabilizador, la flechita amarilla que va acá atrás, tiene que ser lo suficientemente grande para contrarrestar la fuerza del centro de presión del ala y esta fuerza, esta rotación que se genera por este fenómeno de la línea de empuje. Si se fijan, la estabilidad longitudinal es como la más delicada, la más especial, porque son varios factores los que tenemos que tomar en cuenta. El movimiento del cabeceo es un poquito más delicado. Por eso acciones como el aterrizaje y el despegue son maniobras tan delicadas. Estadísticamente son las maniobras más peligrosas del avión, porque estas pequeñas variaciones en el elevador, acá atrás, en la fuerza de acá atrás, afectan de gran forma, porque tiene que estar luchando contra la fuerza del centro de presión en el ala y contra la fuerza del empuje que genera esta rotación. Tiene que luchar contra varias cosas para mantener el avión equilibrado. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, con eso terminamos estabilidad longitudinal. Pasamos a las otras dos, lateral y direccional. Les repito, son más sencillas. Nos vamos a llevar menos tiempo con estas dos. Ok, ahora, la estabilidad lateral de un avión es la que se da sobre el eje longitudinal. Y se fijan, están como cruzadas. Y eso les comentaba la clase pasada. Estabilidad lateral es sobre el eje longitudinal.
Estabilidad longitudinal es sobre el eje lateral. No nos vayan a confundir, están cruzadas. Esta estabilidad es la que va a estar involucrada con el movimiento del alabeo, que las alas vayan de un lado hacia otro, como ven en la imagen, que esta ala suba, que esta ala baje, el movimiento del alabeo. Aquí también tendremos efectos de equilibrio, de estabilidad, que se verán influenciados por ciertas cosas. No tan compleja, ya no tantas cosas como la estabilidad longitudinal, pero aquí metemos unas cuestiones de diseño que por ahí varios me habían preguntado ya antes y aquí las vamos a tocar, vamos a ver. Recordemos el eje longitudinal es el que va de nariz a cola. Entonces la estabilidad lateral es la estabilidad del avión alrededor de este eje, que rote alrededor de este eje, hacia allá, hacia el otro lado, como sea. El alabeo, al final de cuentas. ¿Qué afecta realmente a la estabilidad lateral? Tenemos dos factores, las alas, la posición, el diseño de las alas y la posición del centro de gravedad. Si se fijan, la diferencia de la longitudinal era la relación entre el centro de gravedad y el centro de presión, cómo estaban orientados los dos. Aquí no, aquí solamente veremos la posición del centro de gravedad, dónde está ubicado, si se carga hacia la derecha, se carga hacia la izquierda, no nada más. Y con mayor importancia que ese, las alas. El diseño, la posición de las alas influyen de gran manera en este tipo de estabilidad en la lateral. Para eso hay que definir dos conceptos. De estos ya me habían preguntado varios de ustedes. El primero es el diedro, el ángulo diedro. El diedro es una cuestión de diseño que involucra el ángulo del ala respecto a una línea horizontal, respecto al eje lateral. Si vemos el avión de frente, como lo ven en la imagen, imaginen una línea horizontal, totalmente horizontal. Hay aviones como el de la derecha que tiene una ala recta. Fijan, la línea amarilla es totalmente horizontal, es paralela al horizonte, al piso, totalmente horizontal. El ala de la izquierda, si se fijan, tiene un ángulo, no es totalmente horizontal, está como inclinada hacia arriba. Esa inclinación se le llama diedro, está como levantada hacia arriba. La línea amarilla es la línea horizontal y el ala tiene aquí un ángulo de 5 grados. Un poquito exagerado, pero más o menos aproximadamente de ese tamaño son los diedros. No son muy pronunciados. Son poquitos, 1, 2, 3, 4, 5 grados, 6 grados. No son tan grandes. No, no es necesario que sea tan grande porque ya jugaría en contra de lo que queremos que haga. Entonces, estas alas así levantaditas
Con este ángulo se le llama diedro. El ángulo diedro, que es este. También hay diedros hacia abajo, que esté la línea amarilla que es horizontal y el ala esté hacia abajo. Aquí el ala, bueno, imaginen que es un ala. También hay diedros hacia abajo, diedros negativos. Igual, de 1, 2, 3 grados. También existen. El Sabreliner, por ejemplo, si lo ven de frente, tiene diedro. Poquito, pero lo tiene. El ala la tiene un poquito levantada. Si se fijan, el avión de la imagen tiene diedro. Si dibujamos una línea horizontal, las alas no se encuentran paralelas, no están horizontales, tienen cierto ángulo, están inclinadas. Y así en la mayoría de los aviones. ¿Para qué sirve un ángulo diedro? ¿Para qué sirve un ala en diedro? Este pequeño detalle de diseño, este pequeño ángulo, nos va a generar una estabilidad lateral, la va a aumentar, va a permitir que el avión mantenga su equilibrio sobre el eje, bueno, más bien alrededor del eje longitudinal. ¿Cómo? Imaginen que va el avión volando y por alguna razón se genera una perturbación, un alabeo no deseado. De repente el avión se empieza a alabear hacia un lado. La flecha blanca es de perturbación. Entonces, como va hacia abajo, el ala izquierdo del avión se va a ir hacia abajo, va a generar un alabeo de esta forma. Dentro de la estabilidad del avión, como ya rompimos el equilibrio, el avión va a buscar regresar a su posición original, que es esta. Pero esa perturbación hizo que alabeara hacia la izquierda y el avión ahora está inclinado. Ahora, el viento que va chocando contra el avión, el viento relativo que va entrando a las alas, por la forma que tiene el diedro y ahora por la inclinación que agarró el avión, el viento relativo va a entrar de forma diferente en el ala que está abajo al ala que está arriba. El ángulo con el que entra el viento relativo al ala que está abajo va a ser más grande con el ala que esté arriba, con esta de acá de la derecha del avión. El ángulo de ataque del ala que está abajo, del ala izquierda, va a aumentar. Y recordemos que cuando aumenta el ángulo de ataque, aumenta el levantamiento. El levantamiento del ala izquierda va a ser más grande porque su ángulo de ataque respecto al viento relativo es más grande, justamente por el diedro y por esta inclinación que tomó el avión. La forma de recibir el aire es distinta. Lo recibe con un ángulo de ataque más grande, a comparación del ala que está arriba, que recibe el aire con un ángulo de ataque más pequeño, genera menos levantamiento, una flecha naranja más chiquita.
como la flecha naranja grande, la de la parte izquierda del avión, es más grande, va a ganar la batalla y va a ocasionar que el avión regrese a su posición original. Y así el avión regresó al equilibrio original, tuvo una estabilidad positiva. Esa es la función del diedro. Va otra vez. El avión sufre una perturbación que baja una de las alas, un alabeo no deseado. Este alabeo no deseado ocasiona que el avión se encuentre inclinado en el aire y el viento relativo choque de manera distinta en ambas alas. El ala que se encuentra abajo tiene un ángulo de ataque más grande, recibe el aire con un ángulo de ataque más grande que el ala que está arriba. Este ángulo de ataque mayor ocasiona un levantamiento más grande en el ala que está abajo. Y al ser mayor esta fuerza de levantamiento, levanta esa ala y regresa al avión a su posición original. Si el ángulo diedro es muy grande, ya no vamos a generar levantamiento suficiente siquiera para levantar el avión. Por eso los ángulos diedros son pequeños. ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda? ¿Peligroso? No. No, no es peligroso. Siempre y cuando esté dentro de las medidas. Un ángulo diedro pequeño es muy bueno para el avión, porque le da más estabilidad. Los ángulos diedros son pequeños, 3, 6 grados, 5 por ahí. No son tan pronunciados. Creo que hay hasta 8 o 10 grados. Más allá, más grandes, 15, 20 ya es demasiado. Ya el ala está lo suficientemente inclinada que la fuerza de levantamiento ya no, que genera ya no es tan grande. Ahí ya altera, ya nos juega en contra. Y ahí sí puede ser peligroso, porque el avión ya ni siquiera levantaría. Entonces, el ángulo diedro es muy útil siempre y cuando sea un ángulo pequeño. Es una inclinación muy, muy ligerita. Los ángulos son pequeños, pero sí se alcanza a notar como lo ven en la imagen. Así se alcanza a ver que el avión tiene las alas inclinadas, pero realmente es un ángulo muy pequeño y es muy útil porque aumenta en gran medida la estabilidad lateral. Es más estable lateralmente que una ala recta. Regresa más rápido y de mejor forma al equilibrio original. Aseguramos la... Bueno, tenemos más probabilidad de una estabilidad positiva con un diedro que con una ala recta. ¿Alguna otra duda? Para planear. Para planeo, un ala con diedro, definitivamente.
Un poquito diedro, sí, porque así mantienes, en caso que tú, en el momento de planear, se genere un alabeo indebido, el mismo avión pueda recuperarse debido a la estabilidad que genera el diedro. Que sería más útil al momento de planear. El avión por sí solito regresaría a que esté derechito y no se te vaya a voltear por un alabeo indebido. ¿También qué? Se corta. Si gustas escribirlo en el chat. Ok. El ángulo diedro negativo, como yo les comentaba. También hay aviones que tienen el ángulo diedro al revés. En vez de inclinarse hacia arriba, se inclinan hacia abajo. Este fenómeno, como está al revés, va a ocasionar un efecto contrario. Ahora el ala que esté abajo, por ejemplo, cuando este avión se incline, el ala que esté abajo va a generar menos levantamiento. No, ahí para otro lado. Va a generar menos levantamiento que el ala que esté arriba. Imaginemos que esté inclinado como el pasado. Se inclina por alguna perturbación y el ala izquierda del avión, esta de acá, queda abajo y esta, la derecha, queda arriba. El ala que queda abajo con un diedro negativo va a generar menos levantamiento que el ala que esté arriba. Entonces, en vez de regresar al avión a su estado original, lo va a alejar cada vez más de él. Podemos decir que es un equilibrio, una estabilidad negativa controlada. Más que negativa, se acerca un poco más a la neutra. Hacemos que pierda el equilibrio del avión, pero lo mantenemos controlado. ¿Para qué sirve esto? Para maniobras. Aviones que tengan que dar alabeos muy rápidos pueden usar diedros negativos. Así permitimos que el alabeo hacia la izquierda o hacia la derecha sea más rápido de lo normal y nos permite esquivar algún obstáculo. Por ejemplo, aviones militares puedan esquivar a otros aviones, ataques. No significa que el avión se va a caer. El diedro negativo nos da una estabilidad controlada. Está en el límite entre neutra y negativa, porque alejamos ¿cómo se llama? Alejamos al avión de su equilibrio, pero no perdemos control sobre él. Digamos que le vamos dando nuevos equilibrios, pero ya lo alejamos del original, que es estar derechito. Ya el piloto, ya cuando da la maniobra que quiere, gracias al diedro negativo, ya con las superficies de control puede regresar al avión a que vuele derechito. Ese tipo de diedros lo van a encontrar mucho en aeronaves militares.
en casas, en todos esos. También lo van a encontrar mucho en aviones de carga, muy pesados. Ahorita los vamos a ver. Este es un Antonov 124. Este es un avión de carga. Es uno de los más grandes del mundo. De los que puede cargar más en todo el mundo. Es un avión ruso. Fíjense en las alas. Están inclinadas hacia abajo. Tiene un diedro negativo. ¿Por qué tiene un diedro negativo? Por el peso que tiene el fuselaje, el peso que tiene el avión cargado, es tan grande que el ala necesita ayuda extra. Entonces, para que el ala pueda generar un poco más para que pueda generar un poco más de levantamiento en alguna de las alas y poder dar un alabeo por el peso que tiene el avión, le ponemos un diedro negativo. Al momento de girar un poco el avión, darle un alabeo, este diedro negativo le va a ayudar al ala que se encuentra arriba, que empieza a subir, por el fenómeno que acabamos de ver, para darle, automáticamente se le da un ángulo de ataque más grande, por la forma en la que se está colocando, la posición que está tomando, generamos más levantamiento y le ayudamos al avión a girar. Digamos que es tan gordo, tan pesado, que necesita ayuda para poder girar. Con el diedro negativo se lo damos. Generamos el efecto contrario al del diedro positivo, que es regresar a la posición original. En los aviones militares que no son pesados, que son más ligeritos, lo usamos para que den vuelta más rápido, un alabeo más rápido y puedan hacer sus maniobras que ellos ocupan. Maniobras de ataque, maniobras de guerra, de evasión, para esquivar algo. Para eso funciona el diedro negativo. En los aviones comerciales no usamos diedro negativo porque realmente no lo ocupamos. Nosotros no ocupamos maniobrabilidad, ocupamos estabilidad. Que el avión se mantenga estable. El avión comercial no va a dar vueltas en el aire, así como un avión militar. No tiene el peso tan grande como un Antonov. Entonces, con un diedro negativo realmente no nos serviría. Le ponemos el positivo para darle más estabilidad al avión comercial. Realmente que el vuelo sea estable, no que sea, ¿cómo se llama? Acrobático. ¿Dudas del diedro? Hasta ahorita no. Bueno, el otro concepto que también me habían preguntado era el flechado. Me habían preguntado por qué las alas estaban como inclinadas hacia atrás, no eran rectas. Esa inclinación se le llama flechado, una flecha. Ahora imaginen el eje lateral del avión, el que va de punta de ala a punta de ala. Una línea recta, que es esta de aquí. La línea, bueno, más bien el ángulo que exista entre esa línea y un cuarto de la cuerda, ahora agarren el ala y dibujen una línea sobre el 25% de la cuerda, que es esta.
a un cuarto de la cuerda de toda el ala. El ángulo que se forma entre esas dos líneas es la flecha o el flechado. Por eso esa inclinación como hacia atrás. ¿Para qué sirve el flechado? El flechado nos va a entregar estabilidad lateral y estabilidad direccional. Ahorita vamos a enfocarnos nada más en la lateral, que es la que estamos hablando. En cuanto a estabilidad lateral, el flechado lo que hace es ayudar al diedro a darle el ángulo de ataque necesario. Digamos que el diedro por sí solo no le puede dar el ángulo de ataque necesario al ala para generar el efecto que queremos, el que les acabo de explicar. Para ayudarle al diedro a conseguir ese ángulo de ataque más fácil, más rápido, el flechado, por la forma que tiene, le ayuda al diedro a alcanzar ese ángulo más fácil. Cuando el ala se levanta, más bien cuando el ala baja en un alabeo, por la inclinación del diedro y por la inclinación del flechado, digamos que el ala ¿cómo se llama? Se tuerce un poco. Esta pequeña torsión le va a dar el ángulo de ataque necesario a esa ala para que se pueda levantar otra vez y regresar al equilibrio. En la estabilidad lateral quizás no se vea mucho el efecto del flechado, quizás no lo vean mucho, nada más es de apoyo al diedro. En la estabilidad direccional se ve mucho mejor el efecto del flechado. Ahorita lo vamos a ver, no se apuren. En la parte lateral, les repito, nada más va a ayudar al diedro a alcanzar la posición, la inclinación necesaria para aumentar el ángulo de ataque. A rato regresamos a hablar del flechado. El otro punto que influye sobre la estabilidad lateral es el centro de gravedad que yo les comentaba. El centro de gravedad, así como lo vimos en la estabilidad longitudinal, si vemos el avión de frente, como lo ven en la imagen, tenemos el centro de gravedad colocado en medio. Ahí lo tienen marcado. El levantamiento que generan las alas es igual. Y como se encuentran a la misma distancia porque el avión es simétrico, esta fuerza de levantamiento hace que el avión gire hacia allá y esta fuerza de levantamiento hace que el avión gire hacia acá. Pero como son iguales, están a la misma distancia porque el avión es simétrico, estas dos rotaciones de aquí se anulan. Una va para un lado, otra para el otro, se anulan, se encuentran y se anulan y el avión se mantiene derecho. Es como si esta rotación no existiera, el avión se mantiene derechito. Pero ¿qué pasa si ahora, si por alguna cuestión de la carga no la pusieron bien, por ejemplo, el combustible de un ala se pasa hacia el otro lado, el peso se carga hacia un lado del avión, el centro de gravedad se va a mover. Recuerden que eso depende mucho del peso, de cómo esté distribuido el peso. Entonces, si el centro de gravedad se mueve para acá, por ejemplo, hacia la parte izquierda del avión, que ahora termine aquí, por ejemplo, de este lado,
Ahora la distancia de aquí del levantamiento a aquí al centro de gravedad, la distancia X, por ejemplo, y la distancia del centro de gravedad al levantamiento de la otra ala, Y, por ejemplo, si se fijan ya no son iguales. Aquí el avión ya pierde esa simetría. Entonces, al perder esta simetría, la fuerza que esté más lejos por un fenómeno en la física llamado torque va a ganar. La fuerza que esté más lejos del centro de gravedad va a ganar. Entonces, como esta fuerza que está más lejos gana, genera que el avión gire, genera un alabeo hacia la izquierda, en este caso hacia la izquierda. El ala, con la fuerza, con el levantamiento que esté más lejos del centro de gravedad, esa ala va a subir y se genera un alabeo no deseado. Como anécdota, a un amigo le pasó. Estaba, ¿cómo se llama? Fueron a recoger un avión que se había quedado parado en Puerto Vallarta, no es cierto, en Cancún. A él le tocó ir a rescatarlo. Y en el regreso, ese avión, era un Learjet 35, alguna distracción de los pilotos, no sabemos qué fue lo que pasó realmente, o al menos yo no supe qué fue lo que pasó. Pero la válvula que tiene en el sistema de combustible, que comunica las dos alas para poder pasar combustible de una ala a la otra, se prendió. Entonces, el combustible de un ala lo empezó a pasar a la otra ala. ¿Qué ocasionó esto? Que el ala que tenía más combustible obviamente estuviera más pesada. Esto movió el centro de gravedad hacia el ala que estaba más pesada, y al mover el centro de gravedad pasó justamente el fenómeno que les estoy explicando. De repente estaban aquí platicando los pilotos bien a gusto, estaban platicando con el chavo este que les digo que es este ingeniero de mantenimiento. Estaban platicando así bien a gusto, y de repente el avión ¡fum! Generó un alabeo y se puso vertical. O sea, estaba el avión y las alas así. ¿Por qué pasó eso? Porque el centro de gravedad se cargó hacia un lado, el ala contraria, por estar más lejos del centro de gravedad, generó más fuerza y logró voltear el avión al hacer un alabeo muy pronunciado que quedara casi vertical. Los pilotos alcanzaron ¿cómo se llama? A recuperarlo, lo regresaron ¿cómo se llama? A que volara derecho, y así se mantuvo el piloto hasta los pilotos lo tuvieron que mantener así hasta que descubrieron que era el tanque que estaba abierto esa válvula. Tuvieron que regresar el combustible extra del ala pesada al ala ligerita, volver a equilibrar los niveles de combustible para que el centro de gravedad regresara a la parte del medio del avión donde debe estar y el avión se mantuviera equilibrado. Por eso la importancia de equilibrar bien los pesos tanto en el eje lateral como en el eje longitudinal, porque puede pasar algo como les estoy platicando. ¿Dudas del eje lateral?
¿Nadie? Bueno, ya para terminar con el tema, la estabilidad direccional. Si se fijan, nos falta un eje, nos falta el eje vertical. La estabilidad direccional va a ser justamente la capacidad del avión para mantenerse estable, equilibrado, alrededor del eje vertical. El eje vertical, recordemos, es una línea imaginaria que es paralela, no es cierto, que es perpendicular a los otros dos ejes, y es donde se genera el movimiento de la guiñada, que el avión rota hacia un lado y el avión rota hacia el otro. El eje vertical es como si colgáramos al avión de una cuerda en en su centro de gravedad. Este es el eje vertical, para recordarlo. Es perpendicular, genera un ángulo de 90 grados con el eje lateral, con el eje longitudinal. ¿Qué va a afectar a la estabilidad direccional? Todo lo que se encuentre atrás del centro de gravedad. Toda el área expuesta, todo el fuselaje, alas, empenaje que se encuentre por detrás del centro de gravedad. Toda la superficie con la que el avión puede entrar en contacto del centro de gravedad para atrás va a afectar a la estabilidad direccional. Nada más eso, es todo. Si se fijan, el área que está por delante del centro de gravedad es mucho más pequeña. Toda el área de contacto, el área de la superficie de contacto. El flechado, como les dije, también va a influenciar. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo afecta entonces el área? Toda esa superficie de contacto. Imaginen que el avión va volando, así como lo ven en la imagen. Y por alguna situación sufre una perturbación, que es la flecha blanca, y se genera un movimiento de guiñada. Estamos empujando el avión con la flecha blanca aquí en el empenaje. Entonces el avión va a girar. De esa forma va a generar un movimiento de guiñada. Cuando pase eso, el aire que venga, el aire que viene de frente, va a chocar con toda la parte de atrás ¿cómo se llama? Del avión. Más que nada el empenaje. Gracias al estabilizador vertical, que le va a dar más área todavía de contacto al aire, este aire que choque justamente en esta parte del avión, como se ve en la imagen donde están las flechas, va a generar mucha resistencia. Es como si el aire empujara al avión de la cola. Choca con el empenaje principalmente y lo empuja hacia el otro lado y lo regresa a su posición original. Así de fácil. Otra vez.
Se genera un movimiento de guiñada por alguna perturbación como la flecha blanca. El avión rota, guiña hacia un lado. El avión carga ese lado y se lo presenta al aire. Y el aire golpea esa zona y la empuja. ¿Han visto cómo los boxeadores cuando pelean de repente se ponen de lado? Así como para cubrirse. Imaginen que es lo mismo. Los boxeadores ponen ese lado para cubrirse para recibir los golpes. El avión hace lo mismo. Presenta un lado de la cola, un lado del estabilizador vertical, para que el aire pegue ahí directamente, choque justamente en esa zona y empuje al avión hacia el otro lado. Lo regrese a su posición original. ¿Sí me explico? Sí me doy a entender. Bueno, ¿cuál es el efecto de la flecha? Como yo les comentaba, el flechado va a generar un efecto muy parecido. Cuando el avión gira por ese fenómeno, el aire, aparte de chocar, de empujar al empenaje, al estabilizador vertical para regresar al avión, también choca en gran medida con el ala. Si se fijan, la cantidad de aire que choca, que recibe el ala que está mostrando el ala que está quedando más adelante, que es el ala derecha en este caso, está mostrando un área de contacto más grande porque la está presentando, le está diciendo al avión, mira mi ala derecha, y sobre ese está chocando todo el aire. El ala izquierda, si se fijan, es como si el avión lo estuviera escondiendo. La esconde del aire y recibe menos impacto del aire. Esto va a ocasionar que en el ala derecha, donde hay más flujo de aire, donde impacta con mayor fuerza, genere una resistencia más grande. La resistencia, como recordarán, es una fuerza que va hacia atrás, es una fricción realmente, impide el movimiento hacia adelante. Entonces, como impide el movimiento hacia adelante, el ala derecha, que es la que recibe más impacto, se va a frenar. Y al momento de frenarse, le va a permitir, entre comillas, le va a permitir adelantarse, entre comillas, al ala izquierda. El ala izquierda no tiene esa resistencia, entonces se va a poder mover más fácil hacia adelante, regresando el avión a la posición original. En este punto, el flujo de aire en ambas alas está equilibrado, las dos tienen la misma resistencia y se mueven con la misma velocidad hacia adelante. En este caso no. El ala que está mostrando el avión al aire tiene más resistencia, se mueve un poco más lento. El ala que está escondida tiene menos resistencia porque recibe menos aire, viaja más rápido y eso también ayuda a que el avión se mueva, se equilibre. Como si el aire empujara el ala que está mostrando hacia atrás y regresa el avión a su posición original.
Si se fijan aquí, el flechado es más evidente, su efecto es más evidente. De esta forma generamos estabilidad direccional. El aire va a empujar al ala que el avión le muestre y va a empujar a la parte de la cola al lado del estabilizador vertical que el avión le muestre al aire. El otro lado lo va a esconder del flujo de aire y el avión va a generar una fuerza que lo regrese a su posición original. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? Estos temas de estabilidad nos van a permitir explicar muchos fenómenos de un avión. El comportamiento de un avión prácticamente se define en estos, ¿cómo se llaman? Estos efectos, en estos fenómenos de estabilidad. Así podemos explicar cómo se mantiene un avión estable en el aire, cómo podemos romper nosotros esa estabilidad para generar las maniobras. Por eso es un tema importante que ustedes conocieran, para que entendieran cómo se mueve realmente un avión por el aire. Ya falta poco prácticamente para entrar a lo que son las maniobras, a empezar a hablar de las actuaciones del avión. Ascenso, descenso, despegue, aterrizaje, viraje, planeo, todo eso. Pero para entender eso de mejor forma necesitan entender lo que es estabilidad. Que vean que el avión por sí solo se puede mantener en el aire, estable, que siempre busca la estabilidad en las tres direcciones. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy. Vámonos. Ya el viernes empiezo con tema nuevo.